Te damos la bienvenida de parte de nuestra querida iglesia Palabra de Vida. Es nuestra oración que la palabra de Dios haga su trabajo de transformación y bendición en tu vida. Para más información, consulta nuestra página web. Gracias. Que vamos a sufrir, que estamos sufriendo, que vamos a padecer y estamos padeciendo, tal vez en diferentes escalas, tal vez en diferentes proporciones, pero tú estás al control de todo, Señor. Y tú quieres enseñarnos por tu palabra y con el poder de tu Espíritu Santo a padecer y a sufrir para tu gloria, Señor. Padre, tú estás preparando nuestros corazones para hacer una obra en nosotros y para nosotros preparar a otros también conforme a tu palabra, Señor. Ha sido una preparación de generación en generación, Señor. Ayúdanos a ser fieles en aprender, ayúdanos a ser fieles en enseñar, Señor. No solo con palabras, no solo, Dios mío, con órdenes, sino también con el ejemplo, con nuestra vida. De manera tal, Dios, que nuestra vida sea un evangelio vivido, Señor. Y que ese evangelio pueda afectar la vida de otros que no te conocen, Señor. Ayúdanos a vivir para tu gloria en cada instante, en cada momento. Sabes que nuestro pecado es imposible, pero tú puedes hacer la obra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y generalmente, cuando ya toca Pedro, uno está medio predispuesto, porque uno sabe de qué van a hablar. En sentido general, dice, van a hablar de nuevo del sufrimiento. Van a hablar de nuevo de padecer. Yo no sé cuándo me van a predicar de alegría, de una fiesta, de algo, pero lo que sucede es que el sufrimiento es esencial para la vida del creyente. Nadie nos garantiza a nosotros que por ser creyentes, por ser cristianos piadosos, no vamos a sufrir. Nosotros no encontramos en la Biblia nada que nos diga, si tú eres un cristiano que cumple los 10 mandamientos, que vas a la iglesia el domingo, que lees la Biblia, que le predicas a otros, tú no vas a sufrir, tú no vas a padecer. Eso no lo encontramos en ninguna parte de la Escritura. Dios pretende que usted alcance a su pueblo entre todos los grupos étnicos del mundo y en nuestros vecindarios con fidelidad en medio del sufrimiento. El propósito de Dios, como vimos hoy, es que nosotros hagamos discípulos, que nosotros le prediquemos el evangelio a otras personas, pero Dios va a hacer eso en medio de nuestro sufrimiento. No va a haber como condiciones óptimas para nosotros predicar el evangelio o para nosotros vivir como verdaderos creyentes. Él pretende que todas las personas vean a Jesús, el verdadero Jesús crucificado, en su crucifixión a través de nuestras vidas. Nosotros debemos vivir a la luz de la cruz. Cristo sufrió, Cristo padeció, nosotros vamos a sufrir y nosotros vamos a padecer. John Piper cuenta en un libro que me estaba leyendo hace poco, él narra lo que le sucedió a Joe. Joe es una persona que está viviendo el evangelio en una villa del norte, en Uganda, donde sirve con su esposa y su pequeña hija. Después de un año de estar en aquella villa de Uganda, bien cerca de Sudán, en una tribu musulmana, la esposa y la hija regresan aquí a Estados Unidos a hacer una pequeña visita y Joe decide quedarse allá en las misiones donde estaba predicando. Allí, junto a su amigo Martin, estaban compartiendo en la sala de la casa cuando de pronto Joe siente un ruido y rápidamente con su pie cierra la puerta. Terminando de cerrar la puerta, nos narra este pastor que se siente, no sé cómo se diría en los diferentes países, una balacera, muchas balas entrando en la casa. Una de ellas lo hiere a él en el antebrazo y la otra hiere al amigo en la pierna. En medio de esa situación, estos soldados musulmanes entran y los empiezan a arrastrar por toda la casa, por todas partes, en los que ellos suplican a Cristo que los salve. Por la gracia de Dios, Cristo los salvó. No se sabe cómo, los dejaron ahí, se fueron, pasaron 5 horas sin asistencia médica y por la gracia de Dios están vivos y siguen predicando el evangelio. Pero lo cierto es que no todas las historias terminan así. Esta, por la gracia de Dios, tuvo un final bonito, pero no todas las historias terminan así. Pero lo que también es cierto es que vamos a sufrir. Esta no es ni la primera ni la última historia que nosotros padecemos.
nosotros estamos en un país de muchas comodidades. Esto no lo tenía en mi introducción, pero sí estaba meditando en esto por la mañana y se lo quiero compartir. Nosotros no vemos forma de que a Estados Unidos llegue el sufrimiento. Nosotros tenemos televisión, aire acondicionado, corriente, trabajo, comida. Nosotros no sabemos por qué Dios está permitiendo que nosotros prediquemos Primera de Pedro 3, porque nosotros prediquemos Primera de Pedro completa. Pero lo cierto es que de alguna manera u otra aquí hay personas que sí están sufriendo y están padeciendo. Tal vez para ellos esta predicación tenga más sentido, pero tal vez para usted es más joven o usted tiene una vida más cómoda con todas las facilidades y usted un poco que sí está escuchando esto por audiencia, pero no entiende. Nosotros no sabemos si el día de mañana un gobierno que exista en Estados Unidos empieza a irse de manera radical en contra del cristianismo y empiezan a perseguir a los cristianos. Puede pasar, está pasando en otros países, no sabemos si va a pasar. Nosotros no sabemos si ahora no sé si han oído hablar de algo que se llama el metaverso. No sé si han oído hablar de eso del metaverso y la ciencia ficción. Y dentro de esto del metaverso están creándose iglesias virtuales donde una persona se puede levantar por la mañana y decir, yo no quiero ir a la iglesia. Yo no quiero ver a aquel hermano que no me cae ni regular. Entonces te pones unas gafas, tú escoges el tipo de iglesia que quieras ir, con qué tipo de sermón, con qué persona tú quieres que dirija la alabanza y tú no tienes relaciones con nadie. Y uno ve eso y uno no lo ve peligroso, pero no sabemos si el día de mañana van a empezar a prohibir venir a las iglesias. Y el que quiera reunirse de manera real, como enseña la Escritura, el que quiera venir y estrechar la mano con el grupo de bienvenida, el que quiera, a pesar de las diferencias, estar ahí con su hermano, a pesar del sufrimiento, vivir como Cristo nos enseñó, va a ser más mirado. Pero no para la cosa ahí, la cosa está tremenda. Yo me moría, vi la noticia en estos días, no la terminé, y hoy por la mañana la pude terminar. Hay unos jueguitos, los más jóvenes, los más adultos no saben, pero hay unos jueguitos donde tú entras y tu amiguito entra y el otro entra y entre todos nos vamos matando uno a otro. No hay problema con esos jueguitos, tal vez yo los puedo jugar un día con ustedes. ¿Dónde está el problema? Hay una opción ahora que tú entras al jueguito, pero es la iglesia. Y otra persona entra al jueguito, pero es la iglesia. Y otro entra. Y jugamos a la iglesia sin nadie estar en la iglesia y sin estar unos con otros relacionándonos. ¿Por qué le digo todo esto? Porque el ser humano tiene una tendencia a evitar el sufrimiento. Pero como verdaderos creyentes no sabemos cuándo el sufrimiento nos va a llegar ni de qué manera nos va a llegar. ¿Por qué le digo esto? Porque tenemos que estar preparados para sufrir. Ya sea que usted esté sufriendo ahora o ya sea que usted esté escuchando esta predicación y usted dice, yo no sufro nada, yo no tengo nada por qué sufrir. También tienes que prepararte para el sufrimiento. ¿Y cómo lo haremos? Y como creyentes, nosotros debemos atravesar nuestros padecimientos como creyentes haciendo lo correcto. Atravesemos nuestros padecimientos como creyentes haciendo lo correcto. Y cuando digo lo correcto es el bien, lo bueno, lo que a Dios le agrada. Porque llamados no es solo a sufrir, sino en medio del sufrimiento comportarnos como verdaderos creyentes. Y ahí es donde está el reto. Porque sufrir puede cualquiera, pero en medio del sufrimiento comportarnos como verdaderos creyentes solo en una dependencia total de Dios, con el apoyo del Espíritu Santo y Dios trabajando en nuestra vida y nosotros poco a poco respondiendo como Dios quiere que nosotros respondamos. Le hemos puesto por título a este sermón, y el título no es mío, lo robé de otro escritor cristiano. Es el título de un libro de Jerry Bridges y se llama así: Confiando en Dios aunque la vida duela. Confiando en Dios aunque la vida duela. Nosotros tenemos un llamado del Señor a confiar en Dios aún cuando no estemos atravesando los días más gloriosos y hermosos que nos gustaría atravesar. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nosotros podemos confiar en Dios aunque la vida duela? ¿Cómo nosotros podemos atravesar esos padecimientos que van a llegar, que ya están o que van a llegar, se lo garantizo de alguna manera, como creyentes, haciendo lo que a Dios le agrada? Y nuestro primer punto sería mirándolo como un privilegio. Mirándolo como un privilegio. ¿Cuántas cosas cambiarían en nuestra vida y en nuestra manera de enfrentar la adversidad si nosotros cambiáramos nuestra forma de pensar? Cuando nosotros no teníamos un entendimiento claro del Evangelio y venían circunstancias difíciles a nuestras vidas, ¿qué nosotros pensamos? Con lo bueno que yo soy, yo no le he hecho mal a nadie, yo no le robo a nadie, yo doy el diezmo por cele,
yo no sé, me echo gel sanitario y me pongo mascarilla, yo hago todas las cosas ahí bien. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Y por qué nosotros decimos eso? Porque no tenemos un entendimiento claro del Evangelio. Pero a medida que ese Evangelio se va apoderando de nosotros y nosotros lo vamos entendiendo, Dios permite que nosotros entendamos que la salvación es un regalo de Él y nada de lo que tenemos lo merecemos. Todo lo que nosotros tenemos y disfrutamos hoy es un regalo del Señor. El apóstol Pedro tiene un entendimiento claro del Evangelio, por eso viene hablando a ellos de las relaciones personales. Versículos 8 y 9 las vimos ahí en su Biblia. Estamos en 1 de Pedro 3, versos 8 y 9. Y él le dice cómo deben ser sus relaciones personales. Luego les da el ejemplo del Salmo, del versículo 10 al 12. Y en el versículo 13 les hace una pregunta. ¿Quién os dañará si hacemos lo bueno, el bien, lo que a Dios le agrada de manera natural? O sea, de manera natural, si nosotros buscamos el bien, nadie nos va a querer hacer mal. Eso es lo que debería pasar de manera natural. Pero ahora Pedro cambia el tono. Pedro cambia la conversación, versículo 14. Más también. Pero hay ocasiones que como creyentes, aún haciendo lo que debemos hacer, aún haciéndolo todo por el librito, aún siendo obedientes a Dios y haciéndolo todo para la gloria de Dios, aún así van a venir situaciones adversas a nuestras vidas. Aún así van a venir circunstancias difíciles. ¿Cómo proceder? Mirándolo como un privilegio. Leamos la primera parte del versículo 14. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Dice el apóstol que si nosotros padecemos algo por causa de la justicia. ¿Y qué significa eso de justicia? Bueno, aquí la palabra justicia tiene que ver con el creyente, con la justificación. Aquí la palabra justicia tiene que ver con la justificación cristiana. Tiene que ver con lo que Dios hizo en nuestras vidas. Si nosotros padecemos algo por causa de la justicia, está diciendo, si ustedes padecen algo porque ustedes fueron justificados, si ustedes padecen algo porque ustedes son creyentes. Versículo 12, explicábamos que no somos justos por las cosas que hagamos por nuestras propias fuerzas, sino por haber creído en el justo Cristo que pagó en la cruz del Calvario por nuestra justificación. Teniendo eso en mente, podemos entender que aunque en ocasiones lo hagamos todo bien, vamos a sufrir, vamos a padecer por el hecho simple de ser seguidores de Cristo. El hecho de ser seguidores de Cristo no es un plus para no padecer, todo lo contrario. El hecho de ser seguidores de Cristo es una causa para padecer aún más. Nos quedamos sin miembros. Otra forma de decirlo es, aún siendo cristianos y haciéndolo todo bien por el librito, vamos a atravesar circunstancias adversas. Ahora, si la adversidad es segura para el creyente, ¿cómo atravesarla? Y lo vuelvo a repetir, mirándolo como un privilegio. Hasta que nosotros no veamos la dificultad, hasta que nosotros no veamos el sufrimiento como un privilegio, no vamos a sufrir bien. No vamos a padecer de la manera que Dios quiere que nosotros padezcamos. Y por ende, no vamos a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos en medio del sufrimiento, de la manera que Dios quiere que lo hagamos, porque Dios tiene un detalle para cada cosa. Y Pedro lo dice con una palabra que estuvimos compartiendo algunos en el grupo de vida esta semana. Ya muchos la conocen. Es la palabra bienaventurado, dichoso, afortunado. Vamos a cambiarle y lo volvemos a leer. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de ser un justo, alguien que ha sido justificado en Cristo, por ser un creyente, afortunados son. O sea, el privilegio de padecer o el hecho de padecer es un privilegio para el creyente y debemos verlo así. Debemos verlo así. El creyente es afortunado por padecer por su comandante y por su causa. El padecimiento en el cristiano, en el justo, en el que ha sido justificado, el que cumple con los reclamos de su Dios por la muerte de Cristo y cree en Él, se asocia con el sufrimiento. Se asocia con el sufrimiento. Mateo 16, 21, Jesús declara a los discípulos que Él iba a padecer mucho en Jerusalén por las personas más santas de su pueblo en aquel tiempo, los fariseos, los escribas, y que moriría y resucitaría al tercer día. Cristo padeció. Nuestro comandante
padeció. Primera de Pedro, aquí mismo 2:23, pueden pasar su página, y dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cristo padeció confiando en Dios porque sabía que Dios es justo. Y ahí tenemos razones suficientes para sentirnos bienaventurados en medio del sufrimiento. Dios es justo y no nos va a dar más de lo que nosotros merecemos. Filipenses 1:29, el apóstol Pablo recuerda que al creyente se le concedió a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también, ¿qué cosa? Que padezcáis por Él. Si Cristo padeció, para nosotros debería ser un privilegio padecer. El único Hijo de Dios padeció, y padeció tanto que murió por nuestros pecados. ¿Cómo nosotros no vamos a ser dignos de padecer? Ahora, ¿dónde estaba el problema en ello y para nosotros hoy? Y es que nosotros creemos que si nosotros hacemos todo bien, si nosotros hacemos todo de la manera correcta, no nos va a pasar nada. Vamos a recibir el favor de Dios. Y nosotros debemos hacer todo bien por el favor que ya Dios nos dio en la justificación. O sea, nosotros no hacemos las cosas bien para recibir el favor de Dios. Si nosotros hacemos lo que le agrada a Dios por lo que ya Dios hizo por nosotros. Él nos justificó, nosotros somos justos, nosotros tratamos de vivir una vida a la altura de sus demandas por lo que Él ya hizo, no por lo que Él va a hacer. Ahora, cuando nosotros estemos padeciendo, aun cuando lo hayamos hecho todo por el librito, nosotros tenemos que sentirnos no desgraciados por padecer, sino dichosos, afortunados, porque no nos está pasando nada diferente que a nuestro comandante Jesucristo y no merecemos nada. Y ya tenemos garantizado el mejor beneficio para nuestra alma, la salvación. Entonces, para poder ver los padecimientos como una dicha, como una fortuna, tenemos que aprender a sufrir con gozo. Tenemos que aprender a sufrir con gozo. ¿Y cómo nosotros aprendemos a sufrir con gozo? Si el sufrimiento es algo que no nos gusta. Nosotros nos gozamos en un nacimiento, nosotros nos gozamos en una boda, nosotros nos gozamos en un ascenso, nosotros nos gozamos en cosas que para nosotros son buenas, pero ¿cómo gozarme en el sufrimiento? Hebreos 12:2 dice: miremos a Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto por delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo sufrió con el gozo puesto por delante, porque sabía que Dios estaba al control de todo lo que le estaba pasando y que Dios es justo. Si nosotros no entendemos que Dios es justo, no vamos a entender nuestro sufrimiento, no vamos a sufrir con gozo y no vamos a sufrir para la gloria de Dios. Santiago 1:2 nos recuerda: hermano mío, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Está diciéndole, encuéntrense gozosos. En Santiago los creyentes también estaban sufriendo, porque es la norma. El creyente en algún momento va a sufrir, va a padecer. Segundo los Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A veces Dios tiene que llevarnos a reconocer nuestra debilidad. A veces estamos demasiado confiados, demasiado seguros. Sentimos que lo hemos hecho todo bien, nos sentimos que cumplimos la norma. Aquí 100, aquí 100, aquí 100. Y Dios permite que pasen cosas a nuestra vida para que nosotros entendamos que tenemos que depender de Él. Y que lo que tenemos no lo tenemos por lo bien que hagamos las cosas, sino porque Él nos lo regala por su pura gracia. Lo que tenemos lo tenemos por gracia. Amados hermanos, el hecho de ser cristianos no nos librará del padecimiento. Todo lo contrario, en ocasiones será la causa. Entonces, como creyentes, cuando estemos padeciendo aún por hacer el bien, debemos verlo como un privilegio y debemos seguir desarrollando relaciones de manera congruente con el Evangelio. Aún en medio del sufrimiento, nosotros debemos glorificar a Dios y seguir desarrollando relaciones con creyentes y con no creyentes de una manera que traiga gloria a Dios y de una manera que sea congruente con el Evangelio. Entonces, lo primero, atravesemos nuestros padecimientos como creyentes haciendo lo correcto, o sea, lo que a Dios le agrada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mirándolo como un privilegio.
si usted no ve el sufrimiento que viene a su vida como un privilegio, usted nunca va a proceder como un verdadero creyente, haciendo lo que a Dios le agrada en medio del sufrimiento. ¿Qué es lo segundo a la luz del texto que debemos hacer? Y es nuestro segundo punto, y es estando confiados. Versículo 14b. Debemos ver ese padecimiento como un privilegio, pero también debemos estar confiados en medio del sufrimiento. Versículo 14b dice la palabra del Señor: por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Lo que le está diciendo es que estén tranquilos, no se vuelvan locos. Estén tranquilos, quédense tranquilos ahí en medio del sufrimiento que les ha tocado vivir. Pero se lo dice con dos palabras: amedrentéis, que significa no tengan miedo, no se atemoricen, y conturbéis, que significa no se perturben, no se inquieten. Es muy probable que todos aquí hayamos experimentado este estado de desgracia en nuestra vida. Empieza a venir el sufrimiento, la situación que no sabemos cómo la vamos a resolver, empezamos a sudar, a ponernos ansiosos, se nos seca la garganta, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo vamos a proceder, nos empezamos a poner tristes, nuestro sistema inmunológico baja, nos quedamos sin fuerza, en ocasiones completamente apagados, nos quedamos desanimados, como veíamos ahí en Santiago, nuestro ánimo decae, nos ponemos ansiosos, no empezamos a razonar bien, la sonrisa desaparece de nuestro rostro y muchas otras causas y muchas otras cosas vienen cuando en medio del padecimiento nosotros nos paralizamos y cedemos ante el sufrimiento. Todo esto lo podemos resumir en que ellos debían mantenerse confiados en Dios y no en las circunstancias. Lo que ellos tenían que hacer era mantenerse confiados en Dios y no en lo que estaba pasando. A veces no le creemos a Dios, le creemos a las circunstancias que están aconteciendo. Y el versículo 14b nos dice la causa y dice: ellos. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ¿quién? De ellos. O sea, no tengan temor por ellos ni os conturbéis. Había algo que las personas le estaban haciendo a ellos que los llevaba a ellos a tener temor y a sentirse en ese estado de desgracia. Pedro lo que está haciendo aquí es utilizando un pasaje del Antiguo Testamento que está en Isaías 8:12, donde llama a su verdadero pueblo, a los que de verdad confían en Él, a que no teman ni tengan miedo. El pueblo de Israel iba a ser invadido por otros pueblos, en específico por un pueblo del norte. Y aun cuando todo esto era el pueblo de Israel, Isaías, Dios le estaba diciendo que en medio de todo eso, ahí era donde estaban los verdaderos creyentes. Y a los verdaderos creyentes que están en todo el pueblo, los verdaderos creyentes le están diciendo que son el verdadero pueblo. Y ese pueblo no debía tener temor, sino estar confiado. Pedro está tomando esas mismas palabras para ellos. Los creyentes a los que Pedro le está escribiendo estaban atravesando situaciones adversas. Ellos muy bien podían perder sus bienes, sus casas, recibir menos paga de la que merecían de sus labores, recibir castigos físicos hasta la muerte. Todo eso por ser creyente, y en medio de todo eso, el Señor a través de Pedro le dice: no teman, no se alarmen, confíen. Imagínense que todo eso empieza a venir a su vida y de pronto usted empieza a padecer y de pronto ya empieza a ganar menos en su trabajo, lo empiezan a maltratar físicamente, verbalmente, y no tiene de otra porque tiene que proveer a su casa y tiene que regresar al otro día y regresar a su trabajo. Empiezan a venir circunstancias adversas, se empiezan a acabar los alimentos y en medio de todo eso el Señor le está diciendo a usted: no tema, confíe. Mire eso que usted está padeciendo como un privilegio. Y en medio de esa situación, confía en Dios. En medio de esa circunstancia adversa, confía en Dios. Lo que le está pidiendo es que no actúen como los incrédulos en medio de las circunstancias adversas, sino que confíen en la providencia y el amor de Dios. ¿Qué hace un incrédulo ante el sufrimiento y ante los padecimientos? Si es una persona que tiende a fumar y se fuma una caja de cigarros diaria, se fuma 3. Empieza a fumar, a fumar, a fumar. Si es una persona que le gusta beber, en ese tiempo se embriaga todos los días para inhibirse, para no saber lo que está pasando. Y así pudiéramos pasar por varias realidades. Buscan salidas astutas
para salir de los problemas, sin importar si a Dios le agrada o no. Están dispuestos a hacer lo mismo que le hacen ojo por ojo y diente por diente. Pero el bendito creyente debe actuar confiado, aunque el temor aceche. Debe recordarse el evangelio y recordar que el Señor está con nosotros. Debe recordar que no merecemos nada. Debe recordar que Cristo también padeció y debe recordar que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. En medio del sufrimiento nosotros no podemos actuar como el mundo. Pedro le está diciendo a ellos: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, por causa de la justificación, siéntanse dichosos. Por tanto, no tengan temor, no se pongan a tambalear. No hagan eso, no actúen igual que el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos a Dios. Nosotros sí tenemos en quién refugiarnos. Nosotros sí tenemos en quién acudir o a quién acudir. Si nosotros vamos al versículo 12 de nuevo, dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. A diferencia del mundo, que en medio de la crisis no sabe a dónde ir, nosotros sí sabemos a dónde podemos correr y a quién podemos acudir. Amado hermano, yo no te prometo, no te puedo prometer que no van a venir dificultades a tu vida. Yo no te puedo prometer que por actuar de manera piadosa en todas tus relaciones personales nunca te sucederá nada. Pero sí te puedo prometer que el Señor está contigo en cada pérdida, en cada tribulación, en cada decepción, en cada maltrato. El Señor está contigo y te espera un mejor lugar en su presencia por la eternidad. Yo no puedo cambiar las circunstancias, pero sí te puedo prometer, porque el Señor lo dice en su palabra, que Dios está contigo, que Él es justo, que Él es un Padre bueno, que Él es un Padre amoroso, que Él es un Padre compasivo, que tú le puedes clamar a Él, que Él sabe hasta dónde te va a dejar sufrir, que Él tiene un propósito con tu sufrimiento. Dios no es un Dios maltratador, pseudomasoquista, que está permitiendo que tú pases lo que pase porque ya. No, Él tiene un propósito con lo que te está sucediendo. Y aún ahí en medio del sufrimiento, Él quiere que actúe para su gloria. Entonces, teniendo esto en mente, ¿cómo más podemos atravesar nuestros padecimientos como creyentes haciendo lo correcto? Y nuestro tercer punto es moviéndonos a la acción. Moviéndonos a la acción. Primero, hemos visto que lo vemos como ¿qué? Como un privilegio. Lo vemos como un privilegio. Segundo, debemos confiar en Dios aún a través de lo que estemos atravesando. Pero no nos quedamos ahí. No nos quedamos solo en verlo como un privilegio y en confiar, sino que Dios quiere algo más de nosotros. Yo creo que este es el reto más grande. Y es que nos movamos a la acción. Moviéndonos a la acción. ¿Cómo debe atravesar un creyente los padecimientos adversos, aun cuando estamos esforzándonos por hacer todo a la manera de Dios y aún así recibimos tribulaciones, sufrimientos? ¿Qué debemos hacer? Pregunto, ¿paralizarnos, atemorizarnos, volvernos locos, volvernos a la antigua vida que llevábamos antes? A veces eso es una salida, donde ya sentimos que no podemos más. ¿Qué hacemos? Pues regresamos atrás a lo que hacíamos antes, a lo que éramos antes. El llamado de Pedro es: en medio del padecimiento, aún injusto, muévase a la acción. Vamos a ver el versículo 15, la primera parte. Sino, santificar a Dios el Señor en vuestros corazones. No se queden ahí. Lo primero que hay que hacer, ¿qué cosa es? Y a los que toman nota, yo les pediría que pongan un 1 en números romanos. 1 en números romanos. Vamos a ver dos cosas o dos maneras en las que podemos definir moviéndonos a la acción. La primera sería guardando nuestros corazones para Dios. Lo primero que nosotros debemos hacer, o la primera manera en la que nos movemos a la acción, es guardando nuestros corazones para Dios. Y dice la palabra del Señor: sino santificad. La Biblia de las Américas traduce, de manuscritos más antiguos, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Todos sabemos que la palabra santificar significa poner aparte, apartar. Pero vamos a ver dónde está el problema aquí, cuando está diciendo: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Mateo 6:9, el Señor Jesús dice: vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y lo que está haciendo Jesús aquí es mandando a honrar a nuestro Señor como santo. Es mandando a honrar a Dios. Y es lo mismo que está pasando ahora aquí con Pedro.
Y la pregunta sería, ¿estamos honrando a Dios en nuestros corazones? ¿Estás honrando a Dios en tu corazón? Quizás estamos viviendo vidas santas, apartadas del pecado. Estamos siendo, como dice toda la lista, de un mismo sentir. Usted está comportándose de un mismo sentir. Compasivo. Nos estamos amando fraternalmente. No devolvemos mal por mal ni maldición por maldición. Somos misericordiosos. Somos amigables. Bendecimos. Y nosotros decimos, estamos al día. Lo estoy cumpliendo todo. Usted lee el versículo 8 al versículo 12 y usted dice, yo estoy haciendo todo eso. Y yo lo estoy haciendo bien. Pero aquí se está refiriendo en esos primeros versículos a cosas externas. Pero aún así Pedro les está diciendo que pueden fallar si no hacen esto que él les está pidiendo en el versículo 15. Por tener un corazón que no está honrando a Dios. Porque la demanda de Dios aquí es que confíen en Dios. Y cuando ellos están abrumados por el temor, están agitados, súper turbados, creen que ya no hay solución, creen que ya están perdidos, le empiezan a atribuir al hombre más poder para herirlo que a Dios para salvarlo. Y aquí era donde estaba el problema. En medio de las circunstancias adversas que ellos estaban pasando, en su sufrimiento, sus ojos no estaban en Dios. Sus ojos estaban en lo que los hombres les estaban haciendo. Y se estaban olvidando que Dios es el que está en control de todas las cosas. Y si Dios está en control de todas las cosas, y si Dios sabe lo que nos pasa, ¿en quién tenemos que confiar? ¿En las circunstancias o en Dios? En Dios. Tenemos que confiar en Dios. Y eso es lo que Él le está pidiendo aquí. Honren a Dios en su corazón. Santifiquen al Señor, santifiquen a Cristo en su corazón, confiando en Él. Pedro tiene en su mente todavía Isaías 8, pero ahora en vez del versículo 12, el 13. Y en Isaías 8:13 dice, a Jehová de los ejércitos, a Él santificar, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Nosotros no debemos temerle a las circunstancias, debemos temerle a Dios. Y cuando nosotros le tememos más a Dios que a las circunstancias, entonces nosotros procedemos de la manera que Dios le agrada y de una manera que nosotros creemos que es más sabia o más astuta. Lo que les está pidiendo es, teman más a Dios que a los hombres, santificar a Dios en sus corazones, honrar a Dios dándole el máximo temor. Dice Juan Calvino, por cuanto sea que los impíos pueden lograr destruirnos y cualquiera que sea el poder que posean, solo Él es suficientemente poderoso para garantizar nuestra seguridad. Solo Dios tiene todo el poder. Amados hermanos, no importa si la situación es difícil e injusta, si lo que nos ha tocado vivir no es lo que esperábamos, recordemos, Dios está a nuestro lado. Santifiquemos al Señor en nuestro corazón. Pero hay algo más que Pedro les pide. Él no los deja ahí. Él no le dice solamente honren a Dios, confíen en Dios de verdad, más que a los hombres en su corazón. Él les pide algo más. Lo primero que vimos es guardemos nuestros corazones para Dios. Lo segundo que vamos a ver en ese tercer punto es preparémonos permanentemente para defender la fe. Preparémonos permanentemente para defender la fe. No nos quedemos paralizados ante el temor y las circunstancias adversas. No, veamos el sufrimiento como un privilegio. Confiemos en Dios y movámonos a la acción. Movámonos a la acción, honrando a Dios en nuestros corazones, con nuestra forma, con nuestra manera de confiar en Dios. Pero hay algo más. Presentemos defensa del glorioso evangelio que se nos ha dado. Preparémonos permanentemente para defender la fe. Capítulo 15, versículo 15b. Y estad siempre preparados para presentar defensa. Y estad siempre preparados para presentar defensa. Ya atesorando a Cristo en nuestros corazones, honrando a Dios, santificándolo, no nos quedemos atascados en los padecimientos injustos, sino que confiados del acompañamiento y respaldo del Señor, hablamos para defender nuestra fe. Y Él le dice, estad siempre. Y esto indica una duración continua, en todo lugar, en cualquier momento. Nosotros debemos estar preparados para defender nuestra fe, para presentar defensa. La palabra en el griego es conocida, es apología, es hacer una defensa verbal de esto que creemos. Debemos estar listos para defender lo que creemos. Ahora,
una aclaración que va a traer paz a sus corazones. Dos aclaraciones. La primera es la siguiente. El llamado aquí no es que vayamos por todas partes predicando a todos. Él no está diciendo salgan a predicarle a todo el mundo por todas partes. No, eso no es defender la fe. El llamado es cuando nos demanden razón de lo que creemos, podamos exponer el evangelio sin temor ni pereza. Cuando alguien nos demande razón de lo que nosotros creemos, al momento de exponerle el evangelio sin tener temor y sin demorarnos, sin titubear. El Espíritu Santo sabe darnos ese tipo de oportunidades para testificar. Aprovechémoslas. No sé si usted la ha pasado, a mí me ha pasado en muchas ocasiones que las he tenido y las he tenido claras y no he testificado del Señor. El llamado tampoco es a que tenemos que saber toda la escritura de memoria, conocer todas las religiones, ser un apologista, ser la persona que más sabe de apología para defender la fe. Ese tampoco es el llamado. El llamado es, si bien nuestro deber es conocer más y más las escrituras para conocer más y más a nuestro Señor, el llamado es a presentar el evangelio con claridad en diferentes lugares a diferentes personas que demanden de nuestra fe. El llamado es a defender la fe. En ocasiones va a tocar buscar a otra persona que tal vez sabe un poquito más de un tema que nosotros, para que esa persona traiga más claridad. Pero nosotros sí tenemos que conocer el evangelio. ¿Quién murió por nosotros? ¿Por qué murió? ¿Quiénes éramos antes? ¿Quiénes somos ahora? ¿Qué puede hacer Dios en nuestra vida? Eso debemos conocerlo. No quedarnos ahí, porque nuestro anhelo debe ser seguir conociendo más y más a Dios. Pero el hecho de no saberlo todo, de no conocerlo todo, de no haber ido a un seminario, no nos debe paralizar para no defender la fe, porque el llamado es a defender nuestra fe. Ahora, dejando claro que tenemos que defender la fe, cada vez que lo demanden, Pedro no nos deja expensas de nuestra imaginación, sino que nos dice cómo hacerlo. Ahora él no se queda ahí solamente, muévanse a la acción, honren a Dios, santifiquen a Dios. Segundo, hagan una defensa de su fe permanente. Él no lo deja ahí, sino que nos dice cómo hacer esa defensa. Y nos dice tres cosas. La primera es inciso A, en humildad, versículo 15, en humildad. Y lo primero que dice es con mansedumbre. Mansedumbre, la traducción más clara sería humildad, apacibilidad. Y esto es importante porque generalmente cuando nosotros nos sentimos atacados por alguien, nosotros ¿cómo respondemos? Igual. Hay quien dice, pero tú eres creyente y se empieza a burlar de tu fe y tú vas a defender tu fe. ¿Cómo tú actúas? Pues con la misma fuerza. Posiblemente busques la manera de burlarte también, de decirle a que él dice, no, así no se defiende la fe. Si van a defender la fe, que sea en humildad, porque no nos estamos defendiendo a nosotros mismos, sino que estamos defendiendo el evangelio de Cristo. Estamos defendiendo el evangelio de Cristo. Y nuestras acciones pueden ser incongruentes con nuestro mensaje. Nosotros podemos decir que creemos algo, pero nuestra manera de actuar demuestra todo lo contrario. Lo segundo, inciso B, con respeto. Y dice ahí, reverencia. Y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, humildad y con respeto, reverencia. Temor reverente a Dios que inspira una constante solicitud de tratar a los demás con su temor. Como nuestro temor a Dios es el temor más grande que existe, entonces nosotros vamos a poder tratar con reverencia a aquellos que están demandando de nuestra fe. Respetemos a las personas que nos demandan razón de nuestra fe. Ante todo el que pida palabra de la confianza que sostenemos, respondamos con humildad y respondamos con respeto. Y por último, inciso 6, con esto terminamos, con buen testimonio. Versículos 16 y 17, con buen testimonio. Y no es menos importante por ser lo último. Teniendo buena, escucha esta palabrita, conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, con buen testimonio. La conciencia es la facultad por la cual llegamos a conocer la voluntad de Dios, como aquello que está dispuesto para gobernar nuestras vidas. Todos nosotros tenemos una conciencia. Ahora tenemos que ver por qué está informada nuestra conciencia. Antes de ser creyentes, nuestra conciencia estaba informada por lo que nos enseñaron nuestros padres o los maestros de la escuela.
Pero después que venimos a Cristo y a medida que estamos más y más en su palabra, nuestra conciencia debe llenarse de Dios, de a lo que Dios le agrada, de cómo es Dios, de quién es Dios. Dios es espíritu, Dios es infinito, Dios es eterno, Dios es sabio, Dios está en todas partes. Nuestra mente debe llenarse de esa conciencia para poder actuar de la manera que Dios quiere que nosotros actuemos. La esperanza y la conciencia van unidas. Hechos 24, 15 y 16. Teniendo la misma esperanza en Dios que estos también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como los impíos. Por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y de los hombres. Nos podemos encontrar en un punto, hermanos, donde tenemos el conocimiento para hacer la apología, para hacer la defensa de nuestra esperanza, pero nuestra conciencia está dañada por nuestro testimonio. O sea, tenemos el conocimiento, pero no tenemos el testimonio, y eso es peligroso. Y no estoy llamando al fariseísmo, estamos llamando a algo que sale del corazón, a un proceder que sale por el temor de Dios, y eso puede dificultar nuestra apología, nuestra defensa. De ahí que Pablo le da tanto a Timoteo como a Tito los requisitos de un creyente. En la lista esta que tenemos en primera de Timoteo y en Tito, le da todos los requisitos que debe tener un creyente. En este caso él dice, bueno, si van a ser diáconos y van a ser pastores, se supone que cumplan con los requisitos que debe tener un creyente, porque al Señor le importa cómo nosotros vivimos el evangelio. Si no tenemos un testimonio que respalde lo que digamos, vamos a quedar muy mal parados y sufren todo. Pero si nuestro testimonio es congruente con el mensaje, aunque difamen de nosotros, serán avergonzados, sufrirán bochorno, porque estarán hablando algo que no es cierto y las personas se darán cuenta. Versículo 17 lo volvemos a leer, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Por lo tanto, no dejemos de defender nuestra fe aunque estemos padeciendo. No dejemos de confiar en Dios. Que nuestro testimonio no sea un impedimento para la defensa del evangelio. Defendamos la confianza que tenemos con respeto, con humildad. Hagámoslo confiado de que Dios está con nosotros y sintámonos privilegiados de padecer por Cristo. Nosotros debemos ver el hecho de nosotros padecer por Cristo como un privilegio. Y en medio del sufrimiento debemos seguir confiando en Dios, de que Dios está al control de todo lo que está pasando. No nos debemos quedar paralizados, sino que debemos movernos a la acción, santificando a Dios en nuestros corazones, honrando a Dios en nuestros corazones y preparados de manera permanente en el momento que surja, mañana en el trabajo, mañana en la escuela, en la casa cuando un pequeñín le dice, papá, esto, para nosotros poderle explicar de una manera clara el evangelio, de una manera sencilla y que se entienda. Y si tenemos dudas, sigamos leyendo. A veces es bueno sufrir vergüenza y decirle a las personas con humildad, yo no tengo la respuesta hoy, tengo que estudiar. Y puede llamar a otro hermano en la fe, a otra hermana que lleve más tiempo. Mira, ¿dónde yo puedo encontrar respuestas para estas preguntas? Y de esa manera nos podemos ayudar los unos a los otros y seguimos sirviendo en la expansión del reino los unos a los otros a través del evangelismo relacional, como estuvimos aprendiendo hoy. Hagamos relaciones sólidas y llevémosle el evangelio a las personas. Vivamos para la gloria de Dios un día a la vez. Vivamos para la gloria de Dios en medio del sufrimiento. No nos cansemos de hacer el bien. Suframos con gozo y suframos llenos de esperanza, que un día vamos a estar en la presencia del Señor. Y en medio del sufrimiento, Dios está con nosotros. Oswald Sanders hablaba de un evangelista en la India, un recién convertido que escuchó el evangelio y lo escuchó y sintió que tenía que salir a predicar y se fue a una tribu indígena a predicar el evangelio. Estuvo caminando mucho tiempo hasta que llegó a la tribu. En medio de su euforia, él se preguntaba, ya llegó y era tarde, él decía, ¿les predico o no les predico? ¿Espero mañana o les predico ahora? Hasta que decidió y dijo, les voy a predicar. Y fue y les predicó. Lo rechazaron y lo botaron de la tribu. Nadie creyó lo que él le estaba predicando. Se fue, dice, a un lugar, buscó dónde acostarse y ahí se acostó y se quedó dormido. Cuando ya estaba oscureciendo, se despertó agitado y de pronto miró y estaba rodeado de todas las personas de la tribu y uno de los líderes de la tribu se le acercó. Él pensó, me van a matar, aquí voy a morir.
Cuando vieron y miraron, sus pies estaban ensangrentados y llenos de sangre. Y le dijeron, nosotros estamos viendo tus pies y nosotros ahora queremos que tú nos vuelvas a predicar el evangelio que tú nos predicaste, el mensaje que tú nos predicaste, porque nosotros hemos visto cómo tú has padecido por nosotros y nosotros creemos que tú nos aprecias, que tú tienes algo importante que decirnos a nosotros. Y en medio de ese sufrimiento que ese joven pasó por predicar el evangelio, en medio de esa decepción, porque fue y le predicó y nadie creyó, después pudo ver la gloria de Dios y el respaldo de Dios en medio del sufrimiento. No dejemos de predicar porque alguien nos diga que no. No nos paralicemos. Sigamos predicando el evangelio, sigamos defendiendo la fe, sigamos glorificando a Dios con nuestro corazón y en nuestro caminar. Amados hermanos, debemos gozarnos en lo que padecemos y cumplir en nuestra carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Vamos a orar. Padre Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque ella tiene la verdad, aun cuando a veces, Dios mío, no son las palabritas más lindas que nos gustaría escuchar. No son las palabritas ahí que nos endulzan el oído, Señor. Pero por eso no dejan de ser verdaderas, Dios. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a gozarnos en medio del sufrimiento, Señor. Y a saber que tú estás haciendo algo en nosotros, Señor. Ayúdanos a confiar en ti en medio del sufrimiento, Dios. En medio del padecimiento. Aunque la vida duela, ayúdanos a confiar en ti, Señor. Y ayúdanos a no quedarnos paralizados. Por mucho que estemos sufriendo y padeciendo, ayúdanos a no centrarnos tanto en nosotros mismos que no nos movamos. Ayúdanos a vivir para tu gloria. Ayúdanos a defender el evangelio. Ayúdanos a hacerlo con humildad, Señor. Ayúdanos a hacerlo con respeto, Señor. Ayúdanos a hacerlo con un buen testimonio, Dios. Padre, ¿de qué vale que hagamos tantas cosas, Señor? Si estamos descuidando, tal vez ser personas piadosas para tu gloria. Ayúdanos a vivir una vida que a ti te agrade en todas las esferas, en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a verlo todo para ti, corán Deo, Señor, delante de ti, Señor. Ayúdanos a vivir una vida congruente para ti en todas las áreas de nuestras vidas, Señor. Y ayúdanos, Dios mío, Señor, a padecer por ti con gozo, Señor. Confiamos en ti, confiamos en ti. Padre, Señor, si aquí hay alguna persona que no te conoce, Señor, permite que te pueda conocer, Dios. Permite que el hecho de sufrir no lo aleje de ti. Permite que el hecho de saber que va a padecer no lo aleje de ti. Porque en ti también hay consuelo, Señor. En ti también hay esperanza. En ti hay vida eterna, Dios. En ti está todo lo que necesitamos. Porque al final, seamos creyentes o no, en esta vida también vamos a sufrir. Y mejor sufrir para tu gloria. Y mejor sufrir y saber que vamos a estar un día, una eternidad contigo, Señor. Confiamos en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.